Muchas personas piensan que viajar a través del tiempo es algo exclusivo del cine y que cada suceso extraño posee una causa racional. Si tú eres de los que mantienen esa postura, nos interesa de verdad conocer qué explicación darías a estas desconcertantes anomalias. Iniciamos con curiosidades visuales grabadas en video. Durante un combate de boxeo en 1995, del legendario peso pesado estadounidense Mike Tyson, se captó a un espectador usando un aparato idéntico a un móvil actual. Tyson dominó este deporte desde los años 80 y sigue siendo el campeón más joven. Pero el interés real es esa persona filmando la pelea. Algunos dicen que era solo una cámara digital Casio antigua, aunque el sujeto la sostiene totalmente en vertical. Grabamos videos exactamente así hoy en día, lo que mantiene viva la duda. Podría ser alguien visitándonos desde el futuro. Hablando de capturar lo imposible, una comedia francesa de 1958, titulada Taxi, Roulotte et Corrida, guarda su propio secreto. Dirigida por André Unebel y con Louis de Funès, la cinta rebosa romance y risas. Sin embargo, algo asombró a los espectadores. Una mujer al fondo aparece sujetando claramente un teléfono móvil junto a su oreja. Esa tecnología pública no existió hasta finales de la década de los 70. Era ella una turista temporal real atrapada en la película. Este fenómeno no se limita al cine. Algunos insisten en que una pintura histórica de 1937 prueba estas teorías. El artista italiano Umberto Romano Pinto, Mr. Pinchon, y el asentamiento de Springfield, ilustrando la llegada de colonos cerca de Boston en la década de 1620. En el centro de la obra, un indígena sujeta un pequeño rectángulo negro, mirándolo con la misma postura de alguien deslizando su iPhone hoy. Dado que el iPhone se lanzó en 2007, esto crea una paradoja enorme. Sujetaba un simple espejo comercial o pinto romano, un vistazo imposible del mañana. Comenta abajo la hora exacta en la que ves este video. Más allá de pruebas visuales, tenemos relatos humanos increíbles. En 2003, el FBI detuvo a Andrew Carlson por uso de información privilegiada tras convertir milagrosamente $800 en $350 millones en solo 2 semanas. Cada operación fue perfecta. Carlson dijo a los agentes que venía de 2 siglos en el futuro y conocía los resultados del mercado. Fue enviado a Rikers Island, pero desapareció totalmente antes de su juicio, luego de que un misterioso benefactor pagara su fianza. Registros oficiales revelaron que Carlson nunca existió. Igual de asombroso es Mike Markham, quien contactó con el programa de radio Coast to Coast AM en 1995. Markham afirmó que construyó un dispositivo de transporte cronológico usando una escalera de Jacob. Confesó robar transformadores de energía en King City, Missouri, causando un gran apagón y recibiendo 60 días de cárcel. Un año después llamó de nuevo, diciendo que envió animales por una nueva máquina legal y que él sería el siguiente en entrar. Para 1997, Markham se esfumó por completo, dejando la duda de si fue un engaño. Tuvo un final trágico o logró saltar entre eras. Si disfrutas esto, dale al botón de me gusta y presiona el botón de apoyo abajo para ayudar al canal. William Taylor apareció en 2018 asegurando que participó en una operación de inteligencia británica que lo envió al año 8973. Describió una sociedad donde la humanidad es reemplazada por híbridos robóticos inmortales que viven sin enfermedades ni crímenes. Taylor afirmó que los gobiernos han usado naves alienígenas de ingeniería inversa
para estos saltos desde 1981. Incluso superó una prueba de polígrafo, lo que le dio una credibilidad bizarra. ¿Crees que un futuro híbrido así sea posible? Comparte lo que piensas en los comentarios. En 2006, un sujeto llamado Sergei Ponomarenko surgió en Kiev pidiendo direcciones de calles que ya no existían. Vestía ropa antigua y llevaba una identificación de la era soviética junto a una cámara vieja con un carrete sin revelar. Al ser interrogado, insistió en que nació en 1932 y explicó que de algún modo había sido llevado al futuro, hasta el año 2050, para luego volver. La policía revisó sus documentos y vio que eran de los años 50, indicando que tenía 25 años. Revelaron el carrete de su cámara y la mayoría eran fotos en blanco y negro de esa década. Había una foto de Ponomarenko con una mujer que decía ser su prometida e incluso una imagen extraña, similar a un ovni sobre un edificio. Afirmó que justo tras tomar esa foto, empezó a viajar por el tiempo. Las autoridades hallaron a la mujer de la foto, ya de unos 70 años. Ella confirmó que su novio desapareció misteriosamente hacía décadas. Incluso había una foto supuestamente de 2050 con un Ponomarenko mayor en una Kiev futurista. Sin embargo, antes de que los investigadores analizaran más, Ponomarenko se esfumó sin rastro alguno. ¿Piensas que realmente viajó por el espacio y el tiempo? ¿O existe una explicación más simple? Comparte tus ideas. Grabaciones restauradas de calles y tiendas en Ámsterdam en 1931 permiten a los espectadores vivir el ambiente social de la ciudad cuando era un centro comercial y cultural. Al observar, los usuarios notan a una mujer saliendo de un local que parece hablar por un aparato parecido a un móvil. Lo sujeta en su oreja, parece hablarle e incluso mira hacia los lados como buscando privacidad. Los escépticos señalan que ya existían audífonos portátiles antiguos en esa época, incluyendo modelos de Siemens, que se sostenían casi igual, pero para mucha gente, el lenguaje corporal cuenta una historia distinta. ¿Crees que esa mujer usaba un dispositivo móvil que no debió existir hasta después de 60 años? ¿O es solo tu cerebro engañándote al ver el mundo moderno dentro de un filme viejo? Un autoproclamado viajero en el tiempo llamado Andrew Basiago asegura que fue enviado al 19 de noviembre de 1863. Llegó a Gettysburg, Pensilvania, el mismo día que Abraham Lincoln dio su famoso discurso. Basiago afirma ser el niño de una fotografía tomada aquel día y suele usarla como prueba de sus viajes temporales. Dijo que en 1972, siendo apenas un niño, entró en una cámara de plasma en Nueva Jersey y viajó al pasado hasta la ceremonia en el Cementerio Nacional de Gettysburg. Según él, sus zapatos originales se esfumaron en el trayecto, lo que explica por qué sus calzados en la foto lucen gigantes. Recibió unos nuevos al llegar e intentó pasar desapercibido, pero aún así llamó la atención. La única evidencia física que dejo es la foto que vemos hoy. Él llama al programa Proyecto Pegasus y afirma que fue dirigido por DARPA, usando tecnología basada en el trabajo de Nikola Tesla. En mayo de 2024, Alex Shaw, un agente inmobiliario en Florida, llamó la atención tras subir imágenes de una cámara de seguridad a TikTok. El video muestra a un hombre con camiseta blanca y pantalones cortos entrando a la propiedad por la puerta principal. Al inicio, Alex temió un robo, pero lo siguiente fue aún más raro. Tras caminar un poco, el sujeto entró a un depósito y desapareció de pronto, aunque Alex le gritó por el micrófono de la cámara. No hubo respuesta. Finalmente, llamó a la policía, quienes revisaron pero no hallaron nada. Al día siguiente, Alex recibió otra alerta de alguien en su terreno. Al ver la grabación, se sorprendió al notar a un señor mayor saliendo del mismo almacén donde el primer hombre se esfumó.
Este segundo sujeto se veía mucho más viejo, con pelo cano y ropa distinta, aunque usaba los mismos lentes que el primer intruso. Algunos creen que era el mismo hombre envejecido por viajar en el tiempo. El video se hizo viral, generando un debate infinito. Atrapó Alex a un viajero temporal cruzando un portal en su propio jardín. John Titor, quien decía venir del año 2036, aseguró tener la capacidad de viajar por el tiempo. Apareció en Internet en noviembre de 2000 usando el nombre Time Traveler 0. Titor afirmaba ser un soldado de un proyecto militar temporal enviado a 1975 para buscar una computadora IBM 5100 vital para resolver crisis futuras. Aquí está lo increíble. La IBM 5100 realmente tenía una función oculta no muy conocida, lo que hizo pensar que Titor sabía algo imposible. Predijo una segunda guerra civil americana, un ataque nuclear devastador en Estados Unidos y un brote de las vacas locas que causaría graves daños. También habló de crisis mundiales, como el ascenso de China para tomar Taiwán y desastres en Rusia con fallos en reactores nucleares esparciendo radiación. Titor afirmó que en su época el secreto de los viajes temporales se descubrió en el CERN, creando microsingularidades o agujeros negros miniatura. Sus predicciones no ocurrieron en las fechas dadas, pero el detalle técnico en sus textos es lo que mantiene viva la leyenda. El 14 de julio de 1911, el lujoso tren Zanetti partió desde Roma. Al llegar al túnel de Lombardia, ocurrió algo extraño que sigue sin explicación. El tren entró y nunca salió por el otro extremo. Equipos de rescate buscaron en toda el zona durante días, pero no hallaron rastro alguno. La única evidencia vino de un pasajero que entró en pánico y saltó del tren. Dijo que justo antes de entrar al túnel, el tren fue envuelto por una niebla blanca tan espesa que apenas podía ver nada. Por el susto, saltó, golpeó el suelo y quedó inconsciente. Al despertar, el tren se había ido y nunca llegó al otro lado. Incluso años después, no se hallaron pistas y el túnel fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, documentos de 1845 mencionan a un grupo de unos 100 italianos confundidos que aparecieron de pronto en Ciudad de México sin explicación. Afirmaban haber llegado en tren desde Roma, saliendo el 14 de julio de 1911. De ser cierto, eso significa que viajaron al pasado 66 años, llegando 66 años antes de siquiera haber partido. ¿A dónde fue el tren? Deja tu teoría más loca abajo. Paul Amadeus Tinach, un profesor suizo, cayó en un coma profundo en 1921 debido a una inflamación cerebral llamada encefalitis letárgica y no despertó por casi un año, mientras su cuerpo yacía inmóvil en una cama de hospital. Se dice que su conciencia viajó al año 3906. Dienach afirmó después que su mente habitó el cuerpo de un hombre que vivía en ese futuro lejano. Sus escritos, publicados luego como Crónicas del Futuro, describen el viaje como una experiencia puramente mental. Describió a la gente de esa época con un despertar espiritual, formando una conexión más profunda entre ellos y el universo. Entendían cómo funcionaba el cosmos de formas que hoy aún no comprendemos. Según Tinach, esta conciencia elevada guió toda su existencia y creó una cultura donde el bienestar colectivo era prioridad sobre los deseos individuales. También describió colonias en Marte y un gobierno mundial unificado. Abrió el coma una ventana a un futuro que ningún vivo debía ver, o fue solo una alucinación vivida, influenciada por la ciencia ficción de su tiempo. En 1851, un sujeto extraño apareció en Frankfurt, Alemania. Se identificó como Jofar Borin y aseguró venir de una tierra llamada Laxaria.
un sitio del que nadie había escuchado y que no figuraba en ningún mapa. Hablaba una mezcla rara de alemán con un idioma desconocido. Su ropa lucía inusual y muy distinta a la moda de aquella época. Durante el interrogatorio, los oficiales lograron entender partes de su historia. Borín describió Laxaria como una región rica y pacífica en un continente llamado Sacria, gobernado por un rey. Detalló sus ciudades, paisajes y rutas de comercio. Todo sonaba real, pero nadie conocía tal lugar. Al preguntarle cómo hablaba alemán, afirmó que era una lengua antigua, ya no usada en su mundo, y que solo sabía pocas palabras. Al ver un mapa de Europa, señaló Frankfurt del Oder, creyendo que allí estaba Laxaria. En nuestro mundo, Frankfurt era entonces parte del reino de Prusia. Un lugar como Laxaria simplemente no existía. Era Borín un viajero confundido con problemas mentales, o un hombre que se deslizó desde una línea de tiempo paralela a la nuestra y nunca pudo regresar. En 1923, toda la población de la pequeña aldea de Joer Verde, en Brasil, unas 600 personas, desapareció sin dejar rastro. Solo quedaron calles vacías, casas abandonadas y un mensaje inquietante. En una pizarra en la plaza del pueblo había letras grandes que decían: «No hay salvación». ¿Quién lo escribió y de que no había escape? Algunos sospecharon causas sobrenaturales, desde una abducción alienígena masiva hasta actividad demoníaca. Otros creyeron que los aldeanos eran parte de un culto secreto esperando el fin del mundo. Otra teoría sugiere que hallaron una forma de viajar a otra dimensión. Se dice que investigadores encontraron objetos raros y libros tras la desaparición, con conocimientos esotéricos antiguos. Estos textos describían rituales diseñados para trascender el espacio y tiempo y abrir portales a mundos paralelos. Se cree que los habitantes hicieron estos ritos en lo profundo del bosque, usando símbolos complejos, cantos específicos y hierbas raras para cruzar el límite de la realidad. Algunos creen que lograron crear un portal y lo cruzaron juntos, dejando todo atrás, incluso el mundo que conocemos. ¿Desaparición masiva o portal a otro mundo? Comparte tu teoría. La historia de Rudolf Fentz es uno de los casos de viajes en el tiempo más famosos y desconcertantes jamás contados. Se hizo pública mediante un artículo de 1951 de Ivan Sanderson, quien dijo escuchar el relato de un oficial de policía de Nueva York. El agente contó que en 1950 un hombre fue atropellado por un taxi en medio de Times Square. El sujeto vestía ropa de la época victoriana, con patillas largas, y lucía totalmente fuera de lugar en el Nueva York moderno. Al revisarlo, todo lo que portaba parecía de otro siglo, incluyendo una cartera con identificación, tarjetas de presentación y notas a mano, todo fechado a finales del siglo XIX. Incluso el dinero en su bolsillo era antiguo y no circulaba desde hacía décadas. El detalle más raro era su identificación, que ponía su nacimiento en 1846. De ser cierto, tendría 104 años en 1950, pero el hombre aparentaba unos 30, sano y fuerte, sin signos de vejez. Los investigadores no podían explicar cómo alguien del siglo XIX apareció de golpe en el Nueva York de los 50. Según el relato, registros confirmaron que un Rudolf Fentz había desaparecido en 1876 tras salir a caminar y nunca más fue visto, hasta ese día en Times Square. Nacido en 1906, Ettore Majorana fue un brillante físico italiano, conocido por su trabajo pionero en mecánica cuántica y física nuclear. Era considerado uno de los científicos con más talento de su generación. El 27 de marzo de 1938 subió a un barco de Palermo a Nápoles y jamás llegó. Pese a búsquedas intensas, no se halló rastro de él. Las teorías iban desde el suicidio hasta el secuestro,
pero ninguna se probó. 17 años después, en 1955, surgió una foto en Argentina mostrando a un hombre idéntico a Majorana en cada detalle. Análisis faciales revelaron 10 puntos coincidentes, casi confirmando su identidad. Lo más asombroso era que el hombre no había envejecido, como si el tiempo pasara sin dejar marca. Lucía casi igual que en 1938, pese al paso de casi 2 décadas. Algunos de sus antiguos colegas vieron esto como la confirmación de que Majorana, con su profundo conocimiento de la física, había construido una máquina del tiempo funcional y viajó a distintas eras, escapando del mundo antes de que la guerra consumiera a Europa. En 1984, un hombre llamado Ken Webster, su novia Deb y su amigo Nick Vivian, en una cabaña en Dodleston, Inglaterra, empezaron a descubrir archivos de texto extraños en la computadora BBC Micro de Ken, un equipo casero incapaz de recibir mensajes externos. Los textos venían de un hombre llamado Lucas, quien afirmaba vivir en 1546 en la misma casa, pero en un tiempo distinto. Lucas escribía en un dialecto de inglés antiguo difícil de comprender. Describía su mundo del siglo XVI con detalle, incluyendo mercados, campos y señales místicas raras que aparecían en su hogar. Esas señales eran en realidad el texto que Ken y sus amigos escribían en la computadora. La comunicación era de ida y vuelta. Todo lo que Ken redactaba aparecía como por arte de magia en la pizarra de Lucas, mientras que los mensajes de Lucas, desde 1546, surgían como archivos de texto en la pantalla de Ken. 2 personas separadas por 4 siglos podían comunicarse como si estuvieran a pocos pasos. Investigadores y escépticos analizaron el caso más tarde, pero no hallaron una explicación clara. Algunos sospecharon de un engaño, otros creyeron que fue una perturbación en el espacio y el tiempo, mientras algunos pensaron que podría ser comunicación interdimensional, donde las líneas temporales se cruzan brevemente. En diciembre de 1999 ocurrió un momento histórico cuando el presidente colombiano Andrés Pastrana asistió a la ceremonia de transferencia del Canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá. Durante el evento, surgió un video corto que desató especulaciones. En un instante, alguien entre la multitud parece sostener un objeto muy parecido a un iPad moderno, como si tomara fotos o grabara video. Esto destaca porque la ceremonia fue en 1999. Más de una década antes de que el iPad saliera en 2010. El video provocó debates intensos en Internet y muchos cuestionaron su autenticidad. ¿Pudo alguien usar un dispositivo demasiado avanzado para esa época? ¿O era simplemente una cámara de video vieja? ¿O una cámara digital con pantalla desplegable? O tal vez, solo tal vez, se trataba de un viajero del tiempo asistiendo a un momento de gran importancia histórica, capturándolo con tecnología que no existiría sino hasta 11 años después. Una vieja fotografía de 1917, hallada en un libro de historia, publicado en 1974, titulado La Gran Historia, de Kate Scott, por Lester Ray Peterson, desató especulaciones sobre viajes en el tiempo. La mayoría de las personas en la imagen visten ropa tradicional, con mujeres en vestidos largos y hombres con atuendos formales. Pero una figura destaca, un hombre de cabello largo que viste lo que parece una camiseta y pantalones cortos, luciendo exactamente como un surfista moderno. La foto fue capturada en la bahía de San José, en la isla de Vancouver, Canadá. Su apariencia llamó la atención de quienes lo rodeaban en la escena. Un hombre parece mirarlo con incredulidad, mientras una mujer lo señala directamente. Él permanece relajado, casi fuera de lugar, como si hubiera entrado en ese instante desde una década totalmente distinta. Los escépticos argumentan
que su ropa es solo un suéter deportivo casual común en esa época. Pero su postura, el largo de su pelo y la reacción de la gente han convencido a muchos de que él simplemente no pertenece a 1917. Si llegaste hasta aquí, está claro que tienes una mente curiosa, y tengo más videos que profundizan aún más en misterios sin explicar esperando por ti. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para continuar por la madriguera del conejo. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente. Y recuerda, la parte más extraña de la realidad podría ser que aún no entendemos cómo funciona. Gracias por ver. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.